Antes de que contemos esta maravillosa historia o parte de ella, la historia de José, que seguramente muchos de ustedes se la saben, acerca de ese terrible pecado que aquellos hermanos cometieron con él, y a la vez también de ese propósito global que todo esto tiene en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Queremos volver a oír antes a esa parte de la historia en Génesis capítulo 12, donde Dios había escogió a Abraham, y lo escogió de entre todos los pueblos, y vamos a decir un pueblo no creyente, un pueblo pagano, y lo escogió por su gracia. Esto es algo maravilloso, y esta elección no dependió para nada de lo que era Abraham, sino que Dios lo llamó en su misericordia. Y en Génesis 12, vengan conmigo para que vean cómo Dios le hace una promesa. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre. Note cómo dice que es Dios quien hace. Haré, bendeciré, engrandeceré, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Aunque Dios preparó la historia de su pueblo, ¿no?, y la preparó antes de la fundación del mundo, este es el comienzo realmente, con el llamado de Dios a Abraham, comienzo del pueblo de Israel. Y lo hace por medio de Jesucristo, por supuesto, el Mesías, el Hijo de Dios, quien vino al mundo en tiempo y espacio para salvarnos de nuestros pecados. Entonces, en el capítulo 15, Dios hace un pacto con Abraham. Y fíjense bien qué detalle este. Venga conmigo allí al capítulo 15, comenzando en el versículo 13, dice la palabra de Dios: ten por cierto que tus descendientes serán, miren esto, serán, antes de llegar a la tierra prometida, serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán, ¿qué? Esclavos y oprimidos, ¿cuántos años? 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán. Y después de todo esto, dice, saldrán de allí con grandes riquezas, y en la cuarta generación ellos regresarán acá, como Dios lo planeó. 400 años para heredar la tierra. Tremenda paciencia. Si Dios nos dijera a nosotros, tienes que esperar 20 años para esta bendición o aquella. Pero ¿cómo es posible? Es que también estamos acostumbrados a una época del microwave, a una época de todas las cosas instantáneas, ¿no? Las queremos ya, sí. Pero Dios tiene su propósito, Dios tiene su tiempo, y el Señor hace todo perfecto según su carácter. Así que Dios predice una estadía. Primeramente había que estar allí en opresión. ¿Por cuántos años? 400 años en Egipto, mis queridos hermanos. Y el regreso después a la tierra prometida. O sea que los alejaría durante 400 o 4 siglos, si podemos decir, y luego les daría entonces la tierra prometida. ¿Qué les parece, hermanos? Entre tanto, Dios dice que su pueblo será extranjero en la tierra, una tierra que no le pertenece en Egipto, y que serán afligidos por 400 años. No nos gusta oír esa parte, ¿no? Que tendremos que ser afligidos. ¿Qué les parece esto? Pero no dijo el Señor Jesucristo, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, antes de llegar a la tierra prometida. Así que hay un plan de Dios para su pueblo peregrino. Es una especie de representación de nuestra propia vida en este mundo, en esta tierra, hasta que lleguemos al cielo. Así que si Dios planea 400 años de aflicción para su pueblo, ¿verdad? Como hemos visto aquí
en Génesis, y podemos leer en Génesis 15:13, antes de alcanzar la tierra prometida, no debemos sorprendernos de lo que dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles. Miren conmigo esto que dice, y este detalle es importante. Dice, en Hechos 14:22 dice la palabra de Dios, es necesario que a través de ¿qué? Muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y esto incluye todas las tribulaciones del pueblo de Dios en todos los siglos, ¿verdad? ¿Cuántas tribulaciones? ¿Cuántos sufrimientos? ¿Cuántas dificultades? ¿Cuántas persecuciones? ¿Usted entendió esto, hermano? Estamos entendiendo esto, que por un lado Jesús dijo que tendremos muchas aflicciones y por el otro acá se nos dice que antes de llegar al paraíso, antes de llegar a la tierra prometida, hay que atravesar tribulaciones y esto incluye tentaciones, enfermedades, dificultades de toda clase. ¿Dónde dejaron este texto esta gente que creen en la doctrina falsa de la fe en palabras de fe o en declaraciones de fe? ¿Dónde dejaron este versículo? Porque ellos no aceptan esto. Ellos quieren reprender con palabras y quieren declarar con palabras para andar siempre protegidos de un globo espiritual en la que ellos siempre sean bendecidos todo el tiempo. Y si hay alguna prueba, si hay alguna dificultad, eso viene de parte del diablo, ¿no? Es una manera de despreciar la soberanía de Dios y en la forma que Dios obra y los métodos de Dios. ¿No nos dice la palabra que todas las cosas os ayudan a bien a los que a Dios aman? Es decir, Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? En medio de las pruebas, las dificultades. ¿Acaso el apóstol Pablo no pidió, el gran apóstol, a Dios que le quitara aquel aguijón 3 veces? Un aguijón que tenía en la carne. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Mi gracia es que suficiente. Atraviesa por todo el ministerio tu jornada con ese sufrimiento, con esa dificultad, y así me vas a honrar y así me vas a servir. Así que ninguna prueba o tentación es una casualidad, ni es sorpresa al Dios soberano. Es parte de lo que Dios está haciendo y quiere hacer en tu vida y en la vida de su pueblo, en este caso en la vida de la iglesia. Así que este entendimiento, mis queridos hermanos, es importante. ¿Saben por qué es importante? Porque esto más bien nos ayuda a nosotros o nos guía a confiar más en Dios, a depender más en Dios, a querer ser más parte del plan de Dios, el que Él tiene para nosotros. Así que, hermanos, vemos que hay un Dios soberano que acciona y el hombre reacciona a ese Dios soberano. Cuando la enseñanza es que es el hombre que acciona, Dios tiene que reaccionar a la acción de Dios, estamos realmente diciendo, Dios no es soberano, es el hombre. Y gracias a Él, que en su misericordia Él ha accionado, Él ha actuado por misericordia al hombre. Es decir, se ha acercado al hombre, ha accionado en todos los sentidos. En esta historia vemos que la profecía es cumplida a través de un pecado, miren esto, y una tragedia familiar. ¿Qué les parece? Algo terrible, algo inaceptable. Por eso, miren, este mensaje cuando lo analizamos debe de darnos a nosotros un descanso y una confianza. No importa qué es lo que esté cayendo alrededor nuestro, el Dios soberano tiene control de todos los detalles. Y nuestro tema de hoy trata con la pregunta, ¿cómo es que el pueblo de Dios termina en Egipto? Claro, vamos a tocar el primer punto solamente hoy. ¿Y qué quiere Dios enseñar sobre sus caminos acerca de su Hijo en esta extraña estadía en Egipto por 400 años? Bueno, la respuesta es que Dios cumple su profecía usando medios que Él escoge. Medios que Él quiere escoger por medio de este pecado. Por ejemplo, el pecado que vamos a ver en unos momentos de los hermanos de José, es que Dios
hace o preserva, busca escoger o preservar a su pueblo, al linaje, como dice, del león de Judá, para salvar a su pueblo, para salvar precisamente a su pueblo. Es para el bienestar de su pueblo, para gobernar también sobre pueblos y naciones. Así que en la historia de José hay tremendas cuestiones muy importantes, asuntos importantes en juego. Por cierto, pocas personas, al analizar la historia de José, pocas personas caminaron por el Antiguo Testamento con esa majestad y con esa distinción que tuvo José. Ahora, cuando nosotros creemos lo que la Biblia dice en Romanos capítulo 3, de que no hay bueno ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, entonces nos damos cuenta de que toda la vida de este joven llamado José fue una demostración de la gracia eficaz de nuestro gran Dios amoroso, un Dios que es fiel a sus promesas. Y esto lo demostró José con su santidad, con su integridad, de una manera extraordinaria. Vamos al primer punto, que es el que vamos a tratar en la mañana de hoy. Aunque en mi opinión esto se pone mejor a medida que vamos más adelante, ¿no? Pero en esta mañana estamos haciendo la introducción y el primer punto. Y vamos a mirar esto del odio, la envidia y conspiración de estos hermanos de José, que lo que buscan es destruir a José precisamente, al que ellos decían el soñador de Dios, ¿no? Todo esto, hermanos, comienza cuando este joven tenía 17 años. Era jovencito, ¿verdad? 17 añitos, es un niño para nosotros. Y bueno, el más joven era Benjamín. Todos eran mayores que él, excepto Benjamín. Y entonces, en vez de amarles, aprendemos en la historia que lo despreciaron y lo odiaron. Nosotros diríamos, bueno, en todas las épocas, pero en esta época de tanta psicología cristiana y de tantos psicólogos por todos lados, dirían que un joven que crezca entre hermanos que le odien, esto es un caso psiquiátrico y un caso criminal. Pero ignoramos una cosa, que cuando Dios obra, cuando Dios llama, cuando Dios dirige la vida de alguien, mis queridos hermanos, no hay barreras. ¿Qué les parece? Y aquí hay un ejemplo clásico. Un joven que pudo haberse frustrado, amargado, y siempre estuvo con gozo y alegría, porque su personalidad impactaba, tenía una influencia extraordinaria, a pesar de todo lo que sufrió. Entonces, mis queridos hermanos, se mantuvo fiel, íntegro, con dignidad y fiel a sus principios. Ahora, ¿por qué lo odiaron? ¿Saben por qué odiaron a José? Bueno, quiero decir primero la presuposición, que está detrás de dos razones que quiero mencionar. Es muy sencilla, por el pecado. Le odiaron porque el pecado dentro del hombre produce esto. Porque somos pecadores, porque el hombre es pecador, el hombre tiene envidia, rencor, odio, falta de amor y todo lo demás que ustedes quieran mencionar. Es decir, el hombre no es pecador porque odió, el hombre odia porque es pecador. Tenemos que tener esto bien en claro, porque terminamos echándole la culpa a las víctimas, como hace esta sociedad hoy en día. Lo vira todo al revés. Y cualquiera ve esta historia y dice, el padre el culpable es el padre porque amó más a José. Y vamos a ver, esa precisamente es la primera razón. La primera razón es porque el favorito del padre era José, aparentemente, ¿no? Porque dice así en Génesis 37:4, dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba, dice aquí, más que a todos sus hermanos. Ah, pero entonces ya, esto es un pecado, amar más a alguien. Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. No sé si están entendiendo lo que estoy tratando de decir. Que a veces apuntamos hacia donde no tenemos que apuntar y nos equivocamos con las cosas.
Si el hombre fuera bueno por naturaleza, entonces en este caso, ¿qué hubiera sucedido? Piense por un momento. Si no tuvieran pecado esos hermanos y vieran que su padre favorecía y amaba más a uno de sus hermanos, ¿qué hubieran hecho ellos? Se hubieran alegrado, se hubieran sentido bien porque entonces ven que otro es favorecido por encima de ellos. Ah, qué extraño está eso. Eso son cosas raras para este mundo. ¿Qué hubiera sucedido realmente? Hermanos, es que nos damos cuenta que realmente no cumplimos el segundo mandamiento. Así que ¿cómo vamos a cumplir el primero más importante? El segundo más importante es que debemos de amar al prójimo como... ¿Cómo? Pero sería algo extraordinario y perfecto si no hubiera pecado, si amáramos al prójimo aún más que a mí mismo o a uno mismo. Pero ni tan siquiera como a mí mismo. Y es muy fácil llegar y decir, ay, el culpable es el que amó más, cuando realmente el pecado es el problema nuestro. Así que si fuéramos buenos, glorificaríamos a Dios por el bien que les da a otros, de quien de cualquier manera no justificamos el odio de los hermanos hacia José. Vivimos en un mundo así. Usted da un testimonio de algo que es una bendición para usted y alguien lo mira y lo acusa de orgulloso, de no sé qué, Les molesta. O ven que tiene un carro nuevo, el vecino compró un carro nuevo y dice, mira eso, sabrá Dios lo que está haciendo con el dinero. Ya estamos juzgando. Terrible que somos, en vez de alegrarnos, ir allá y abrazar al vecino y decirle, qué bueno que tiene un carro nuevo. Claro, después decimos, ojalá que no debas nada en la tarjeta. Pero, hermanos, lo que estoy tratando de decir es para que nos demos cuenta que no somos tan buenos, que realmente el pecado es terrible. Es cierto, yo entiendo que debido al pecado, los padres tenemos que tener astucia y cuidado de no mostrar favoritismo entre los hijos, pero no es porque sea un pecado amar más a uno por lo que sea, sino que el problema es que el pecado en las personas causa estos problemas. ¿Me explico, hermano? ¿Me estoy explicando? ¿Es tan difícil entender esto? ¿No? Dios amó, por ejemplo, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Diríamos, qué malo es Dios, porque amó a aquel y aquel no lo amó. ¿O es que no estamos entendiendo realmente lo que Dios dice en su palabra y nos enseña? Yo creo que esta historia nos habla muchas cosas, pero estamos tratando de tocar algunos de esos puntos importantes, ¿no? Vamos a ver la segunda razón, que ya ustedes la saben, ¿no? Por supuesto, la segunda razón era por el asunto de los sueños, porque él soñaba, Dios le daba los sueños. Génesis 37:5 dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Recuerden que Dios ha obrado a la manera que él ha querido obrar en las historias. Dios hoy en día no abre el Pacífico para que crucemos por el medio de él, ¿no? Dios no hace lo mismo que hacía. Hay personas que creen que Dios revela sus verdades y su voluntad a través de sueños. Siempre están con el asunto de los sueños. Debemos de preocuparnos de estar interesados en cuál es la voluntad de Dios para mi vida según su palabra. Y el Señor nos va a revelar de la manera que Él quiera lo que Él quiera. Pero es así. Ahora vemos que en aquel tiempo sí, habían sueños. Él reveló por medio de sueños. Ahora imagínense ustedes, ya le tenían cierta cosa porque veían que por la razón que fuera, podemos decir, bueno, porque era uno de los más chiquitos, porque ya los demás ya estaban crecidos y eran hombres, el padre lo atendía más, por las razones que sea. El asunto es que ya le tenían odio, rechazo por esta situación, y ahora se empeora el asunto porque ven que el muchacho llega. Imagínense ahora que, por ejemplo, llegue ahí al desayuno, al almuerzo, y diga, a que ustedes no saben lo que yo soñé anoche. Yo soñé
que ustedes se inclinaban hacia mí y reconocían mi autoridad. Ya se puede imaginar la actitud, cómo es que reaccionamos. Vamos a decir, ¿y este qué se cree? ¿Y este se cree que es mejor que yo? No es esa la actitud del hombre natural. El problema está en el corazón de aquellos hermanos quienes reflejan el ejemplo del hombre carnal, mientras que aquí vemos a José que representa el hombre espiritual, que sin ninguna maldad contaba lo que Dios mismo le estaba revelando. Pues llegó el día en que podrían descargar esa ira contra José, porque aquello que usted empieza a maquinar aquí en su mente o a darle el calor, porque dice la Biblia, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, pero usted empieza a darle calor a eso en su mente y aquello parece que fue creciendo ese odio al punto que querían matarlo. Y sucedió que entonces su padre envía a José a donde están los hermanos trabajando para supervisar, para que viera, mirar a ver cómo estaban trabajando en sus oficios en el campo. Y claro que ahora vemos en el Génesis 37, 14, ellos le vieron venir de lejos, ¿no? Y cuando lo vieron, ¿qué fue lo que dijeron los hermanos? Ahí viene ¿quién? Mira, ahí viene el soñador, mira. Aquí viene el soñador. Esto es como despectivamente, ¿no? Sí soñaba, pero era Dios quien le estaba revelando. Somos muy rápidos en ponerle nombrete a la gente, ¿no? Ahora pues venir y matémosle. ¿Hasta dónde pudo haber llegado ese odio hacia él que ya deseaban matarlo? Y echémosle en una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Es decir, ahí se va a acabar todo. Bueno, hubo uno entre ellos, llamado Rubén, dice la historia que quiso salvar a José, no quería que lo mataran. En realidad su intento solo tuvo un éxito parcial porque los hermanos al final decidieron venderlo a una caravana de ismaelitas que venía pasando y que iba hacia Egipto. Ahora, pónganse a pensar ustedes, si ustedes leen toda la historia, esa parte tan emotiva en que lo están tratando de matar y después luego tirarlo en una cisterna, todo ese proceso habrá sido difícil para ese muchacho. Y luego encontrarse que lo odian tanto sus hermanos que él pensaba que lo amaba y lo venden porque lo desprecian. Bueno, ellos se quedaron con la túnica una túnica especial que él tenía, la impregnaron de sangre de un cabrito para decirle a su padre la triste historia de que había sido devorado por animales salvajes. Hasta este punto podemos decir que los hermanos pensaron que este era el fin de todo el asunto. O aquí comenzaron a pensar que ya todo había terminado. Pero hermanos, lo que al hombre le puede parecer como el final, para Dios puede ser el principio de una historia maravillosa. ¿Qué les parece? Así es la historia de José. ¿Qué les parece, hermano? No entonces podemos confiar y relajarnos ante ese Dios soberano que nos ha llamado desde antes de la fundación del mundo, que nos ama por toda la eternidad. Es aquí donde comenzamos a ver, dentro de este primer punto, primeramente la acción de una mano invisible. Y como yo les dije, es la mano de Dios que acciona. Y cuando Dios acciona, el hombre reacciona. A veces nos deja correr un poco. Siempre que digo esto, me recuerdo de Jonás. Lo llamó y uno diría, pero parece que la gracia de Dios no es tan eficaz porque mira a Jonás cómo le huye. Sí, lo dejó huir un poco. Pero al final, ¿qué hizo Dios con Jonás? Mandó un gran pez, se lo tragó. Bueno, hizo que aquellos hombres en la barca lo tiraran al mar. Le dio una revelación increíble a aquellos hombres. Y un gran pez se lo tragó y lo soltó donde tenía que estar. Porque Dios obra de diferentes maneras, ¿verdad? Pero es la acción de Dios y luego reaccionamos. Y claro que los hermanos no tenían una idea de que detrás de todo esto
estaba esa mano de Dios. Estaban absolutamente inconscientes de esa obra y acción de Dios que no se veía. Es decir, no sabían que ese mismo esfuerzo de ellos por destruir al soñador, y al hacer esto estaban cumpliendo los mismos sueños que José había declarado. ¿Qué les parece esto, hermano? ¿Qué les parece? Aún nuestro enemigo, creyendo que nos está destruyendo, o podemos creer, o alguna gente pueden creer que nos están destruyendo, Dios está usando las cosas y la usa para el bien nuestro. ¿Cuán a menudo Dios obra de esta manera? Él toma los mismos pecados de los destructores y los convierte en los medios para liberar, para salvar, para que sus propósitos se cumplan. Esto habla de un Dios soberano, un Dios totalmente soberano. Así que, bueno, como les he dicho en otras ocasiones, no fue así con la extraordinaria obra de Cristo en la cruz del Calvario. No estaba rodeado de hombres que lo odiaron y quisieron destruirlo y lograron al fin llevarlo al Calvario y matarlo en una cruz. Dios estaba levantando una extraordinaria victoria, la más grande de la historia. Qué Dios tan increíble, hermano. Así que relájase un poco, confíe plenamente en ese Dios y en su obra. Y ahora nos movemos a esta otra parte donde él llega a Egipto y tiene que lidiar con Potifar, bueno, con la mujer de Potifar, la prisión, si es que ustedes conocen la historia, ¿no? Y finalmente la providencia de Dios. En Egipto, José es comprado, y recuerden que dijeron 20 piezas me hace recordar al Señor que fue vendido. ¡Wow! Terrible, ¿no? Y tremendo también me hace pensar que este joven no abrió su boca en quejas. En Egipto José es comprado por Potifar, es decir, según vemos ahí, era el oficial del faraón y capitán de la guardia. Esta guardia era como la policía, digamos, del gobierno. Es como decir la FBI aquí en Estados Unidos. Así que Potifar era como el jefe o el capitán de la FBI. ¿Quién se quiere meter con un hombre así? Nadie, ¿verdad? Entonces, vemos que José se somete a esta extraña providencia de Dios, porque la historia es algo increíble. Cuando la leemos es algo extraordinario. Se pone a servir allí, a trabajar fielmente en la casa de Potifar, y se gana la confianza de Potifar hasta el punto que lo pone allí como hombre mayordomo, como un líder dirigiendo los asuntos de su casa. Bueno, usted diría, wow, esto es extraordinario, Dios lo está bendiciendo y de aquí en adelante todo es viento en popa y todo es bendición y bendición y bendición. Pero es que la bendición de Dios no llega siempre de la manera que creemos nosotros. Viene la esposa de Potifar, clava los ojos en el joven y empieza a tentarlo para relación sexual con ella. Y llega el punto en que José tiene que salir en un momento dado. ¿Cómo salió José? Huyendo, ¿no? Cometió un error, un fallito. Pero bueno, Dios lo usa todo para sus propósitos. Dejó la capa. Así que, hombre, cuando salgan huyendo, huyan, porque hay que huir de la tentación, pero no dejen la capa, ¿no? Así que salió huyendo y por serle fiel, y él mismo lo declara, por serle fiel a Dios, por serle fiel a su amo. Pero ella, al verse rechazada, una mujer de ese tipo, miren, una cosa peligrosa cuando una mujer se siente rechazada, así que tengan cuidado. Pero cuando hay un corazón malvado, imagínense ustedes, cruel, miente acerca de José y hace creer que él trató de violarla. Y como prueba mostró esa capa que él había dejado. Así que se buscó tremendo problema y a pesar de su pureza y su justicia, ¿qué le pasó? Terminó en la cárcel. Cualquiera ahí diría, pero ¿dónde estaba Dios? ¿Qué pasó?
Sí, me porté bien, hice todo lo que le agrada a Dios y mira todo lo que me está pasando. Yo no veo a José así. Él siguió siendo un ejemplo, siguió con una personalidad increíble. Y hermanos, a pesar de todo esto, estuvo en una prisión y un calabozo por 13 años. Así que si tenía 17 años, súmale 13, mire ya lo que había pasado, 30 años de edad. Estaba ahí sufriendo este muchacho. Cualquiera dice, me traumatizo, no, mi vida no sirve. Y él enfocado en lo que le daba la felicidad a él en todo momento. Así que miren, para que ustedes vean que nunca son las circunstancias, como aquí quieren decirle a la gente, es lo que hay dentro de nosotros, lo que somos por dentro. No importa dónde estemos, no importan las condiciones que tengamos que estar. Así que vemos esto. Ahora, José fue tentado por la esposa de Potifar y pudo haberse agarrado de todo tipo de justificaciones, ¿no? Una de las cosas muy comunes que pudo haber pensado, nadie me está viendo, nadie se va a enterar, yo tengo el control de todo esto aquí, así que si él me dio todo a controlarlo, ¿por qué no a la mujer de él, no? Pero José salió corriendo y huyendo. Hermano, yo estoy seguro que una de las cosas que Dios quiere decirnos a nosotros en esta historia, y no solamente a los jóvenes, y no solamente a los varones, sino a las muchachas también, y de esta generación es más que nada, es que hay que salir huyendo de ese tipo de pecado y tentaciones. Mejor huir. Muy importante. Si hay alguna apariencia de jugar, de coquetear con la tentación sexual, entonces la palabra de Dios es aquí para ti. Huye, huye, corre y corre rápido. El retirado pastor bautista John Piper, él dijo en una ocasión que ser descubierto en el pecado, en el pecado secreto, era una cosa horrible. Pero hay algo que es peor que eso, y es el no ser descubierto. El no ser descubierto. Por lo tanto, hay que huir del pecado, hay que huir del pecado. Bueno, estando allí en prisión, totalmente quizás ignorante de los detalles o de lo que Dios estaba haciendo en medio de toda aquella miseria, nuevamente sirve fiel al Señor al punto que se gana la confianza plena de los oficiales y le dan la responsabilidad de ayudante del carcelero. Ustedes están seguros, pueden estar seguros que no le hubieran dado este privilegio a alguien que luciera deprimido, amargado. Allí estaba en esas condiciones y miren hasta la oportunidad que él tuvo allí. Luego caen en la cárcel el copero y el panadero del rey. No se saben los detalles de lo que hicieron, pero por lo regular eran casos de que trataban de envenenar al rey o algo así. Pero no, aunque no sabemos el detalle, ellos dos tuvieron un sueño, cada uno. Y José, bueno, de allí, de poder interpretar estos sueños, que eventualmente él salió de la prisión y pudo interpretar el sueño del faraón. Pero lo que sucedió fue que José le dice al copero que su sueño significaba que él no iba a morir, sino que iba a ser restituido, volvería a su posición en la corte real, y le dijo, cuando salgas y estés allí, acuérdate de mí. ¿No creen que tiene el sentido, tiene lógica? Seguro que le contó lo que le había pasado, la injusticia por la que había había tenido que pasar. Ahora, al panadero lo ejecutan, como también lo había declarado en la interpretación del sueño del panadero. Pero por el otro lado, el copero vive, se divierte y se olvida de José. Ahora, durante los próximos 2 años, fíjense, pasaron 2 años más y ahí estaba él en la cárcel. Y habrá dicho, oye, fue por gusto todo lo que hice. Le revelé el sueño, todo le salió bien y Dios no se acuerda de mí. Y entonces, ¿qué sucede? Que un día el faraón tuvo un sueño que lo estremeció.
tremendamente y lo estremeció porque veía algo que no entendía y peor todavía, nadie, ni los magos de aquel tiempo podían revelarle a él qué cosa era lo que significaba aquel sueño. Y fue entonces cuando el copero, yo conozco a un tipo que está en la cárcel que me dijo todo lo que iba a pasar y mira esto y esto y esto. Llaman a José y José viene ante el rey Faraón y no hubo ninguna dificultad. Interpreta el sueño de Faraón y el Faraón se da cuenta que había sabiduría de Dios allí en ese joven, que era con autoridad divina que hablaba. Miren, para que vean cómo Dios obra y pone las cosas en su lugar en el tiempo que Él quiere dar, el conocimiento que Él quiere. Génesis 41, 39 al 42, ¿qué dice? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber. Esto me impacta a mí cuando veo esto, porque este hombre que se supone que no entendiera mucho de Dios, o nada, sino de Dios es falso, dijo, Dios te ha hecho entender y saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropa de lino fino y le puso un collar de oro en su cuello. Así que miren esto, hermano, en un momento el muchacho estaba preso, en prisión, y en el otro gobernante de Egipto. ¡Qué Dios maravilloso! ¡Qué Dios tan grande! Las cosas que Dios hace en su tiempo. Y no solo gobernó y tuvo autoridad sobre Egipto, sino más allá de Egipto, porque mucha gente vinieron y gobernantes de otras tierras para buscar ayuda en tiempo de tribulación. Así que lo próximo que vemos es que los sueños de Él se cumplen. Y quiero terminar con esta parte, este pedacito, y ya dejaremos el segundo punto para la semana próxima. Y es que se cumplen los sueños. Es decir, la tierra fue bendecida por 7 años. Por 7 años. Es decir, el sueño que tuvo el faraón era que habían 7 años de prosperidad, de alimento, y luego 7 años de hambre, o sea, de hambruna, tal como había sido el sueño del faraón. Y esta es la interpretación, ¿no? Y por eso el famoso dicho de las vacas gordas y las vacas flacas, porque eso fue lo que vio en su sueño el faraón. O sea, 7 años, él vio las vacas gordas, bien llenitas, bien alimentadas. Y después 7 años, me imagino yo como esas vacas que a veces vemos en la televisión por allá, por Etiopía o por otros lugares, que se le ven todos los esqueletos, bien flacas, muriendo. Había un hambre terrible. Y José interpretó con precisión todo este asunto. Entonces, José previó el hambre en Egipto a reunir grandes riquezas, o vamos a decir, reservó el grano durante los 7 años de riquezas y eventualmente pudo tener alimento para toda la tierra en los 7 años de hambruna. Y es aquí donde vienen los hermanos de él a Egipto, porque se enteran de que en Egipto había alimento. Y es allí donde ellos van a buscar. Y entonces, hermanos, se encuentran con José sin reconocerlo al principio. Y esta parte de la historia es muy bonita, muy interesante. Yo quisiera que leyéramos, no lo tengo acá conmigo, pero lo pusimos acá, los versículos. Vamos a leerlo un momento, porque ese encuentro, con esto vamos a terminarnos, con este encuentro fue algo maravilloso, para que vean cómo Dios obra, mis queridos hermanos. Dice que entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. ¿Cómo se habrán quedado ellos en ese momento? Espantados.
Ahora pues, no os entristezcáis, miren, no hay por qué estar triste, ni os pese de haberme vendido acá. Ahora miren cómo reconoce la soberanía de Dios. Dice, porque para preservación de vida, ¿me envió quién? ¿Quién me envió? Ah, pero yo pensé que quien lo había enviado eran los hermanos que vendieron. No, pero dice la palabra de Dios que Dios lo envió delante de vosotros. Que Dios tan maravilloso, ¿verdad? Próximo. Leemos que dice, más adelante dice, haréis pues saber a mi Padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traer a mi Padre acá. Y se echó sobre el cuello me emociono al ver esto, de Benjamín, su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Qué maravillosa historia, hermanos. Vemos aquí la gracia de Dios tan perfecta como Dios obra, aun cuando no entendemos esas aflicciones que tenemos o por las que tenemos que atravesar en la vida, mis queridos hermanos. Bueno, posteriormente, él volvió a invitarlos después a venir y vino, vio a su padre y pudo también abrazar a su padre, ¿no? Ya la otra más adelante, cuando regresan de nuevo, ya su padre había fallecido, pero su padre lo llegó a ver con vida. Hermano, y este fue el comienzo del cumplimiento de una antigua profecía que leímos al principio de este mensaje, que es que la simiente de Abraham sería extranjera por 400 años en Egipto. Y es así como ellos terminan en Egipto, se desarrolla el pueblo escogido de Dios en Egipto, y luego ya ustedes saben que Moisés tuvo el llamado de Dios para sacarlos y llevarlos a la tierra prometida. La semana que viene vamos a ver sobre 2 descripciones bíblicas de este cumplimiento y así continuaremos con la palabra del Señor. Espero que al menos nos ayude este mensaje a entender la grandeza de Dios, de un Dios que está en control de todo, de un Dios que tiene propósitos, de un Dios que nos llama, de un Dios que nos ama. Y por eso es que nos llamó, porque nos amó, dice el Señor. Y Él tiene todo organizado delante de nosotros. Cuando veas ese problema en tu vida, recuerda que ya Dios lo vio. Dios lo vio y lo conoció. La pregunta más bien debe ser hacia nosotros: Señor, ¿cómo puedo agradarte? ¿Cómo puedo servirte? ¿Cómo yo puedo amarte? ¿Cómo puedo amar al prójimo, a mi hermano, al que sea? En medio de esta dificultad, ayúdame, Señor. Y vengamos delante del Señor en esta mañana humildemente, reconociendo nuestras faltas, nuestros pecados. A veces pensando en esto nos damos cuenta de que no hemos sentido así como sintió José hacia sus hermanos en medio de dificultades así. Hermanos, que Dios nos ayude a parecernos más y ser más semejante a nuestro Señor Jesucristo, que es una de las cosas que vamos a ver en la próxima semana. Muchas de las cosas de la vida de José representan lo que Cristo vino a hacer. Y por supuesto nos enseña a nosotros también.